Mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 9 de Humanidad 2.0. Estoy muy emocionado porque ya estamos a nada de cumplir 10 episodios de este gran proyecto. Gracias a todos los que nos escuchan. Si es la primera vez que lo hacen, pues me presento con ustedes. Mi nombre es Oscar Quiroz y soy su host / anfitrión de su podcast que desafía el status quo de las acciones y las decisiones que tomamos y que están dando rumbo al futuro de nuestra humanidad. Gracias por darle play a este gran episodio. Esta vez tuve el gusto de platicar con Rosy Aguilera, quien es psicóloga de profesión por la Universidad Anáhuac, México. Tiene una especialidad en psicología clínica, una maestría en terapia racional emotivo-conductual y tiene un diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología. Actualmente es maestra en la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria y ofrece acompañamiento tanatológico a las personas en estado terminal y sus familiares en el Hospital Ángeles Mosel. En nuestra plática nos metimos con muchísima profundidad a buscar entender qué es el dolor, cómo se vive un proceso de duelo, cómo es tratar y acompañar día a día a personas que tienen una enfermedad terminal, cómo es platicar con ellos sobre la muerte, la trascendencia de nuestra propia vida, y al final cerramos un poco con consejos muy prácticos y creo que bastante útiles de cómo podemos acompañar a alguien cercano que a lo mejor esté pasando por la pérdida de un ser querido. Los dejo entonces con nuestra muy profunda e interesante conversación. Rosy, ¿cómo estás? Bienvenido a Humanidad 2.0. Qué gusto tenerte aquí en el estudio con nosotros. Hola, Oscar. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí contigo y hablando de este tema tan increíble en el cual podemos profundizar mucho, pues más. Va a estar bueno, creo que este episodio. Ya tenía un rato queriéndote invitar. Me acuerdo que desde que Rosy y yo trabajamos en algún proyecto juntos, ya que tiene como un año a lo mejor. Ya casi el año. Y sí. Y ya cuando me empezó a platicar mucho y me empecé a meter más en el tema del proyecto, pues justo sí dije como tiene que ser invitada del podcast. Entonces, pues qué gusto tenerte por fin por aquí. Oye, pues me gustaría, comenzar la conversación pidiéndote que nos platiques un poco más sobre ti, ¿no? ¿Quién es Rosy Aguilera? Bueno, pues yo estudié la carrera de psicología aquí en nuestra alma mater. Justo en el último semestre nos dieron una clase de psicología de enlace y ahí es donde empecé a conocer la psicología hospitalaria, en la cual también me especialicé, estudié un diplomado en ello y entré a trabajar en un hospital privado aquí en la Ciudad de México. Ya en el hospital, conforme la práctica, entré a terapia intensiva como psicóloga y me di cuenta de la gran necesidad que tenía de conocer más sobre el proceso de duelo, de muerte, para saber cómo acompañar a los familiares, a los pacientes hospitalizados. Entonces fue en enero del 2020 donde entré a un diplomado en tanatología y verdaderamente me cambió la vida. Me empezó a encantar mucho conocer, sí de manera profesional el tema, pero también de manera personal. Trabajar mucho como estos miedos al tema, ¿no? A hablar de esto, a saber cómo percibo yo la muerte, la pérdida. Entonces ya haciendo este diplomado me metí a la segunda parte, que es el acompañamiento tanatológico, y pues se cruzó pandemia. Entonces en pandemia inicié mi proyecto, empecé a hablar de la psicología hospitalaria, de la enfermedad, y poco a poquito me metí al tema de duelo. Me acuerdo que hice contenido de duelo y en automático la gente llegó. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba conocer qué hacer en esos momentos. Había muchas pérdidas, mucho duelo. Entonces dije, esto es importante y quiero seguir en esto, ¿no? Entonces, pues de ahí empecé a conocer a muchas personas en duelo que querían un acompañamiento tanatológico. Empecé a verlas y entonces a conocer tantas historias dolorosas y de transformación importante que pues de ahí es donde también he seguido como psicoterapeuta, sigo en el hospital trabajando en terapia intensiva y pues en este proyecto ya lo que yo quiero es precisamente poder hablar de esto desde un enfoque no tradicional, sino más humano, precisamente en donde podamos entender, ¿no? Entender tanto el concepto de duelo como de pérdida y no tenerle miedo, porque al final en algún momento todos vamos a perder o ya hemos perdido algo importante, ¿no? Entonces así fue como pues empecé y aquí estoy. Súper. Oye, qué interesante. Y, dirías que a raíz entonces de
la pandemia, pues yo creo que te tocó vivir de cerca a lo mejor muchas personas que pues perdieron familiares a causa de eso. Entonces fue ahí a lo mejor un momento, dirías que eso te trajo bueno a ti la pandemia, ¿no? Como descubrir un poco como tu vocación. Entonces, mi vocación, esta pasión por ayudar, porque eso siempre me ha movido mucho. Olvidé que estudié primero que esto, la maestría en psicoterapia racional y emotivo-conductual. Y mi tirada, mi enfoque era, pues sí, trabajar en un hospital con personas con alguna enfermedad y tener mi consultorio privado. Pero ya cuando empecé también con todo este proceso de tanatología, de duelo, pues sí, encontré esa chispita que le faltaba, esa pieza del rompecabezas. Y ya, es lo que también me mueve muchísimo. O sea, ayudar desde mi profesión, pero en procesos más específicos de duelo. Ya, ok. Oye, platícanos más ahorita mencionabas tu proyecto, contenido. A ver, explícanos más qué estás haciendo con eso. Sí, la idea es brindar mucha psicoeducación acerca del duelo, de estas reacciones que se viven, de los distintos tipos de duelo, no solo hablar de la muerte de un ser querido, sino qué pasa cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos a nuestra mascota querida, cuando perdemos una relación o algo importante para nosotros. Entonces es justamente darle una mirada mucho más humana al duelo, mucho más real, y a la vez que las personas puedan acceder a este contenido, porque a veces difícilmente pedimos ayuda o sí, pero es difícil el acceso a un acompañamiento tanatológico o con quién. Y pues a mí, aunque me encantaría llegar a millones de personas, no puedo estar, acompañando a una por una de esta manera. Entonces dije, bueno, ¿por qué no crear una plataforma, un espacio en el cual puedan acceder a la información, a este tipo de contenido, a un acompañamiento virtual, ¿no? En donde puedan trabajar en sus procesos de duelo, pero a la vez también puedan acceder a este acompañamiento personalizado, ¿no? Entonces es la idea, es como que se pueda hablar de duelo, que las personas tengan la confianza de acercarse y que a lo mejor, híjole, todavía no sé si quiero vivirlo acompañado, pero yo a lo mejor solito voy a ir iniciando, ¿no? A lo mejor con un curso o algo que me dé como esa entrada y pues ese es un poquito también el objetivo, ¿no? Súper, padrísimo. Ya al final ahí nos dejas tus datos de dónde te pueden empezar a seguir y dónde pueden encontrar todo este tipo de contenido. Sí. Oye, tengo una duda antes de empezar a meternos un poco más de lleno. Tengo mucho la duda de si para ser tanatólogo se necesita ser psicólogo o puede ser independiente. ¿No? Sí, es completamente independiente. Tú puedes ser tanatólogo sin ser psicólogo y asimismo puedes tratar procesos de duelo sin ser tanatólogo. ¿Okay? Simplemente con ser psicoterapeuta y teniendo una especialidad en duelo. Okay. Entonces sí es separado y es importante marcar esa diferencia porque como tanatólogos que podemos ser, estudiando diplomados, especializándonos en esto, sí vas a tener todo el contenido sobre cómo tanto uno entender la muerte, entender el duelo, la pérdida, pero también cómo acompañarla. Y de hecho en los diplomados de tanatología lo que siempre nos dicen es como tanatólogos tu labor llega hasta el acompañamiento que puedas dar a una persona que esté viviendo un duelo, que pueda entender cuáles son estas reacciones, qué es importante hacer, ¿no? Pero ya no puedes tratar una patología o algo más severo, ¿no? O sea, algo más complicado que requiera de un proceso psicoterapéutico, trabajar ciertos síntomas, ya ideas que ya se venían previas al duelo, ¿no? Entonces eso también es importante trabajarlo por separado y referir como tanatólogo. Yo no puedo trabajar eso, lo tengo que referir con un psicólogo y ya también el psicoterapeuta podrá decidir si requiere en algún momento de medicamento o no, ya para referir con psiquiatría. Pero sí, es algo completamente diferente. Podemos ser tanatólogos sin ser psicólogos, teniendo mucho la ética de por medio de hasta dónde llega mi labor, ¿no? Claro, totalmente. Súper. Oye, y a ver, ya Rosy, entrando de lleno en el tema, voy a empezar con una pregunta muy directa y muy dura. ¿Qué es el dolor? El dolor, híjole. Yo definiría, bueno, no yo, sino también la OMS puede definir el dolor como una experiencia tanto sensitiva como emocional. Y esta experiencia es completamente subjetiva, porque ¿cómo medimos el dolor? ¿No? O sea, yo me caigo, me duele la pierna, sí, pero los umbrales son muy diferentes. Ajá, el umbral del dolor es diferente, mi percepción del dolor puede ser distinta a la persona que lo esté viviendo, entonces es algo muy subjetivo, pero que sí podemos, hay escalas, por ejemplo, para medir el dolor físico, e igual el dolor emocional se puede medir a partir de la experiencia, tanto emocional, cognitiva, ¿no? O sea, qué pensamientos vienen a partir de que siento dolor emocional. También la experiencia física,
¿ok? ¿Qué síntomas físicos siento en el momento de sentir ese dolor, la pérdida? Me duele el estómago, presión en el pecho, siento ansiedad, ¿no? Y también conductuales, ¿qué hago con el dolor? O sea, que lo evite, lloro, no lloro, me muevo, sigo trabajando, trato de caminar cada vez que siento el dolor. O sea, todo lo conductual también es importante. Entonces, dentro de todas estas áreas, podemos también un poco observar y medir cómo está siendo la experiencia del dolor para cada persona. Entonces, eso es una experiencia subjetiva, sensitiva y emocional que vive una persona, ya sea, o sea, si es física, ¿no? Al momento de una herida o de un golpe, o si es emocional, pues al momento también de una pérdida. Ya. Y dirías que entonces sí es súper subjetivo, o sea, cada persona lo vive de una forma diferente, o hay como patrones que a lo mejor se repiten dentro del dolor. Sí, se ha estudiado mucho el dolor. Hay autores que lo han estudiado y que también nos dan ese contenido teórico sobre qué puedes experimentar al momento de vivir un duelo. Y esto pues se ha hecho también derivado a distintos estudios y a lo que en un común denominador pueden vivir personas que están viviendo una pérdida importante, ¿no? Entonces eso también define mucho de lo que es el duelo, ¿no? O sea, es la pérdida de algo valioso para mí, ¿ok? Puede ser un objeto, puede ser, como decíamos, un trabajo, puede ser cualquier cosa, o puede ser un ser querido. Influye mucho el vínculo que yo tenga con lo perdido, el cómo voy a vivir el proceso de duelo, ¿ok? Entonces, sí es completamente subjetivo. Por eso también se recomienda justo no evitar estos juicios sobre, ay, no te debería doler tanto, ay, es solo una mascota, ¿eso qué? ¿No? Sí. Entonces, sí. Sí, o como a lo mejor digo, ahorita a lo mejor también en redes sociales y así está como muy marcado de que si te pasa esto, entonces haz esto y esto, ¿no? O sea, como que muy generalizado de cómo deberías de atacar ciertos problemas sí, o condiciones psicológicas que te suceden en la vida, ¿no? Sí, es muy delicado Sí, porque sí. no sabemos exactamente qué significado tiene. Que claro que son una guía y creo que sí nos brindan esta información sobre qué poder hacer, pero sí hay que darle una mirada mucho más humana y no tanto teórica de, ay, es igual a B o muy cuadrada, porque si no perdemos esa parte. Claro, totalmente. Oye, a ver, y ahorita mencionábamos como los diferentes tipos a lo mejor de, pues sí, de duelo que pueden existir, ¿no? Y justo mi siguiente pregunta va un poco a saber cuál es el propósito de un tanatólogo, ¿no? O sea, ¿solo se va a un tanatólogo, se acude a un tanatólogo cuando se murió un ser querido? ¿O en qué otra circunstancia puede existir? O sea, ¿qué define a lo mejor la labor de un tanatólogo como tal? Pues sí, mira, como tal la tanatología es la ciencia que estudia el proceso de duelo y muerte. Entonces, por eso sí está muy relacionada con la pérdida de un ser querido, cuando la muerte llega para un ser valioso, ¿no? También puede ser la muerte de una mascota, o sea, donde existe la muerte, existe la tanatología. Pero igual estos procesos de acompañamiento tanatológico nos brindan mucha información sobre cómo vivir el proceso de pérdida en cualquier situación. Entonces, ¿qué tipos de duelo podemos llegar a tener? Bueno, ¿desde dónde podemos vivir pérdidas? Pues desde todo lo que puede ser valioso para nosotros. Si hablas, ¿no?, de un vínculo, ¿no? Uh-huh. O sea, dependiendo Exacto. del vínculo que tengas con... Pero a ver, no sé, podemos poner ejemplos, ¿no? Puede ser una relación hasta amorosa también. Una amistad. Una amistad. De la infancia, que a lo mejor y de repente ambos están yendo por un camino distinto y pues se vive una pérdida. O sea, sí estás perdiendo a la persona, aunque esté físicamente en el planeta, ¿no? O sea, la pérdida está ahí. También de una etapa de vida. Por ejemplo, el proceso de pasar de la adolescencia a la adultez. Y eso también... Wow, okay. También implica una pérdida porque pierdes ciertos, bueno, sea privilegios o momentos. Por ejemplo, yo recuerdo la universidad y la recuerdo con mucha nostalgia porque me encantaba. Yo disfruté mucho mi universidad, disfrutaba mucho bailar y aquí bailé, estuve en una compañía. O sea, hacía muchas cosas que claro que ahorita ya no hago. Y miro a la universidad o veo fotos y siento nostalgia porque perdí esa parte, o sea, ya no es igual, hay cambios. Entonces también eso es. O sea, ante una pérdida también hay un cambio. Algo cambia, ¿no? Entonces, claro que dentro de nuestra evolución como seres humanos, pues vamos a estar viviendo constantes pérdidas y constantes cambios. Y a veces ni siquiera le damos ese nombre de duelo o de pérdida y solo vivimos la vida así como, ya pasó, bueno, ya crecí, ya estudié, ya acá. Pero ¿qué pasó con esos momentos de cambio? Yo recuerdo, por ejemplo, por el trabajo de mi papá, yo viví muchos cambios en mi vida.
de escuelas, de lugares, de ciudades. Soy igualito. ¿Sí? Te entiendo bien. Exacto. Entonces estamos en ese mismo canal, ¿no? Que al momento de decir, nos tenemos que ir a otro lugar, es como, espérate, pero mis amigos, si tenía un novio, o ese lugar, o esos lugares a donde me gustaba ir, pues ya no van a ser así. O clases a lo mejor extracurriculares que tenía, Sí, que en el otro equipo lugar de fútbol. ya no vas a estar en el mismo equipo ni en la misma clase. Entonces todo eso es un duelo, o sea, se vive un duelo. Y pues claro que si no lo sabemos, pues también solo vamos sintiendo y sintiendo. Y a la vez, pues también tenemos estrategias para salir adelante, ¿no? Pero por eso también el hecho de asistir con un tanatólogo o ir a algún acompañamiento para trabajar esto, no siempre se tiene que ir hasta que uno lo vive. Puedes a lo mejor tener la curiosidad de, bueno, ¿cómo percibo la muerte? ¿Cómo percibo los cambios? ¿Qué tanto miedo les tengo? ¿Tengo miedo a morir o a que los demás se mueran? ¿O a que cómo se van a quedar los demás cuando yo no esté? ¿O qué viene después de la muerte? ¿No? Sí, a veces tenemos esas dudas más existenciales. Que pues platicarlas con alguien más, ¿no? Que a lo mejor tenga una preparación previa o nos pueda orientar, pues también creo que es completamente válido. Entonces, sea que se viva algún cambio, pérdida, muerte, ¿no? O sea, todo eso pues nos lleva a poder solicitar este apoyo. Ya, ok. Entonces dirías que es, o sea, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, ahorita que decías, ¿no? De la nostalgia que a lo mejor te da la universidad, que pues a ver, no vas a ir a lo mejor, digo, no sé, no vas a ir al psicólogo, no vas a tener un acompañamiento por esa situación, ¿no? ¿Cuál es como la diferencia o qué, a lo mejor como cómo se ve ese proceso de duelo que hace que sea diferente ciertas cosas para ti como lo pueden ser para otra persona? Claro, yo creo que mucho es el cómo me sienta, o sea, la experiencia que he vivido al momento de hacer este cambio, ¿no? O sea, tomando en cuenta este ejemplo de la universidad, siento nostalgia, pero yo sé que mi vida ahorita también es valiosa y tengo un sentido y sigo adelante, aunque regresé a la universidad miles de veces y recuerde esos videos cuando bailaba y cuando, o sea, todo eso, o sea, estuvo muy padre, siento esa nostalgia, pero no me detengo ahí, ¿ok? Yo creo que es importante saber cuándo hay que pedir ayuda en el momento en donde creamos que no podemos avanzar, ¿ok? Donde más que sentir nostalgia, exacto, siento como que la vida ahorita no está padre, igual como lo era en otro momento, donde me aferro a lo que era, donde no puedo procesar el cambio que viene nuevo, ¿no? O sea, todas nuestras estrategias también de afrontamiento a veces son muy evitativas. Nos cuesta sentir el dolor. Nos cuesta creer que podemos llegar a un punto en donde vamos a sufrir, donde algo nos va a doler. A veces evitamos sentirlo y mejor sigo con mi vida o hago cualquier cosa, pero ahí se queda, ¿no? Y a lo mejor eso es importante tener en cuenta, prestar atención cuando de verdad me está generando a lo mejor problemas innecesarios con otras personas ya en la actualidad, donde no puedo avanzar, donde siento que la vida se me terminó en el momento en el que me gradué. Ya, Ahí es donde también es un foco rojo decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿O por qué le temo tanto a los cambios? O en una relación amorosa, ¿no? Me quedo a pesar de que ya no me siento cómodo. Ya. ¿Por qué me quedo? ¿A qué le tengo miedo? Claro. Sí, no, y ahí pueden salir un montón de cosas, ¿no? Pero sí. o sea, a ver, porque sí, ¿no? Creo que cuando sales de la universidad igual y tienes esta nostalgia, ¿no? O cuando terminas una relación o cuando, o sea, creo que dependiendo de lo que pase a lo mejor pueden cambiar los tiempos. ¿Cuánto dura un proceso de duelo? O sea, cuando a lo mejor ya empieza a ser un foco rojo de que no, ya no estás pudiendo avanzar con tu vida y te quedaste estancado ahí. ¿Hay como algún tiempo estimado que dirías que debe de durar? No debería, pero que normalmente dura el duelo. Pues mira, de acuerdo a los autores que han estudiado también todos estos procesos, comentan, ¿no? Que el primer mes es el en donde todo está muy agudo, ¿ok? Donde los síntomas sí se pueden ver mucho más intensos. El dolor, o sea, como la negación de esto no puede estar pasando. La misma confusión también hacia las preguntas sin respuesta, hacia que no sé a dónde me está llevando la vida, no voy a poder soportarlo, ¿no? O sea, justamente en la semana pasada acompañé a una familia en el hospital en donde estaban perdiendo al hombre de la casa, ¿no? Al señor. Yeah. Entonces estaba la esposa y los hijos ahí. Entonces la esposa era muy, muy apegada a él. O sea, no comía ella si él no comía, imagínate. Entonces era así como una relación en donde hacían todo juntos. Entonces, claro que en el momento en donde le dan la noticia, en donde se tiene que entrar a despedir de su esposo,
Entonces, no, o sea, entonces era mucho el yo me quiero ir contigo, yo no veo la vida sin ti, yo no voy a poder salir. Entonces, todas estas palabras en ese momento y probablemente el primer mes, no sé, van a estar presentes. Un sentido también de no creer que eso está pasando. Como que salir de esa realidad y decir, esto no, es un sueño, o yo sé que en algún momento va a entrar a mi habitación y va a estar aquí conmigo. Todo el proceso hay que darle tiempo, porque la mente se protege de tanto dolor. O sea, no es tan fácil decir, ok, está bien, ya no lo voy a ver y que venga lo que tenga que venir. No. De hecho, hasta creo que no sería sano, ¿no? Exacto, te rompería toda tu estructura psicológica y pues a dónde nos llevaría, ¿no? Entonces, claro que la mente tiene estrategias innatas para poder protegerse de todo ese dolor. Entonces, poco a poquito lo vas procesando. Entonces, en ese primer mes vamos a vivir mucho esto, ¿ok? El sentir que todo es muy confuso, que no hay un camino certero, que no sé qué voy a hacer y es válido. Poco a poquito, también dependiendo de nuestras estrategias, qué tanto nos permitimos sentir el dolor o lo evitamos y decimos, no, luego lo siento porque me cuesta llorar o no puedo hacerlo, no me lo permite mi familia. Entonces, todo eso también interfiere para saber cómo ese duelo que al principio se está viviendo se va a complicar o si se va a transitar como de la manera más adaptativa. Los primeros 3 meses ya nos dan un poquito más de claridad sobre si estos primeros síntomas de este primer mes, ¿no? Ahí están todavía, van y vienen, es completamente esperado. Por eso, esto es como una guía, pero no es no es de que a los 6 meses ya no tendrías que sentir esto, a los 3 meses ya no. Pero sí nos van dando una guía sobre cómo observamos ese dolor, cómo se va procesando. A lo mejor empiezo a retomar un poquito mis actividades, empiezo a hacer otras cosas. A los 6 meses ya tendremos todavía un poco más de claridad. Para los 6 meses probablemente ya retomé pues un poco de mi vida, ¿no? A lo mejor ya tengo mucha más claridad de qué me gustaría hacer a partir de esto que estoy viviendo. Ya siento la ausencia y ya sé que la persona no va a regresar, ¿no? Pero también muchos de estos síntomas se miden en cuanto a duración, frecuencia e intensidad. Esos 3 parámetros nos dan mucha señal de cómo está viviéndose la emoción. Y pues ya para los 2 años la persona ya está en un momento mucho más transformador de su vida, de crecimiento, de sentido. Sí recuerda a su ser querido o a lo que se perdió, pero también ha avanzado. Entonces, en estos puntos, dependiendo, por ejemplo, a mí, a quienes me llegan, ¿no? O sea, en qué momento están, como esta señora, a lo mejor y le estoy acompañando de entrada, en el momento en donde el médico le está diciendo que su esposo ya está muy mal, pues claro que está en un momento muy, muy agudo. Si llega después de un mes o en las primeras semanas del duelo, también a veces es donde más buscan el apoyo tanatológico. Yeah. Y ya de ahí vemos cómo se están dando las cosas. Ya si no, a veces a lo mejor llegan con un duelo complicado un año después, donde es que a lo mejor otra pérdida lo detonó. Es que perdí ahora tal, o estoy viviendo un cambio o perdí otro ser querido y siento que se me vino la muerte de mi mamá y empecé a recordar. Entonces llegan con todo este duelo complicado, pues porque se evitó o se postergó, porque a veces eso pasa, ¿no? O sea, chance como padre de familia, pues tengo que levantarme a trabajar y no puedo quedarme acostado a sentir el dolor, ¿ok? Pero eso a lo mejor me lleva a postergarlo porque nunca lo sentí, solo se postergó. Y así a veces llegan a consulta y no solo de tanatología, sino a psicoterapia, no por el motivo del duelo, pero de repente salen duelos postergados o complicados. Entonces, así es como un poquito podría explicar como los tiempos, pero siempre recordando que no es algo establecido. Creo que si tengo dudas de en qué momento estoy de mi duelo o si ya lo pues sobrellevé o no, siempre ir a acudir a un profesional pues sería lo más recomendable. Claro, totalmente. Tener claridad. Totalmente. Y a ver, ahorita creo que entrábamos de cierta forma como y no sé si sea lo mismo, ya me dirás tú, pero como en las etapas del duelo, ¿no? O sea, a lo mejor podríamos hacer recap de cuáles son en específico. Digo, hablábamos ahorita de tiempos, pero a lo mejor como ya traducido en etapas. ¿Cuáles serían las del duelo? Mira, la primera etapa es una etapa de choque, ¿okay? De asimilación. Entonces, en esta primera etapa, todo parece incierto, hay mucha confusión y no sé hacia dónde me va a llevar esto. Es precisamente este choque como si te dieron un golpe, así te dejaran todo noqueado. Por eso luego dicen que te quedas en shock, ¿no? O sea, te quedas en shock, exactamente. ¿Por qué? Porque pues es un dolor muy fuerte, entonces tal cual, como si te noquearan y te levantas como todo perdido, o sea, aturdido, hay mucho aturdimiento, mucha confusión, entonces, y también aquí se vive algo que se llama desrealización o despersonalización,
que literal es como si te salías de tu cuerpo, si te salías de la realidad y no la quieres ver. O sea, es como, yo no estoy aquí. Ahí está mi cuerpo y puedo ver mi cuerpo en el funeral, pero yo no quiero estar ahí, ¿no? Yeah. Eso también pasa. Entonces, en esta primera etapa, pues mucho es poder permitir sentir y estar con lo que venga. Porque a veces la gente alrededor se asusta, ¿no? En el mismo ejemplo de esta señora, o sea, sus hijos, cuando ella decía, yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir contigo. Pues los hijos que... No, espérate, mamá, no digas eso, tus nietos, ¿no? Pero claro que era algo que ella en el momento, pues es lo que sentía, ¿no? Entonces también es muy importante que la gente sepa que no hay que alarmarnos por esos pensamientos que llegan en esta primera etapa, porque pues es válido llegar a pensar en que la realidad ya no va a ser soportable sin la persona que tanto amaba, ¿no? Por ejemplo. Entonces tampoco, no hay que limitar eso, no pienses en eso, o no te sientas así, o levántate, porque a veces también cuesta mucho trabajo. Entonces es mucho brindar esta empatía y ya después pues vamos llevándonos una etapa en donde o sea, viene un poco el enojo, pero también la protección hacia el dolor, después del choque, como una etapa también de negación, protección. Yo diría más protección, o sea, la mente se protege y entonces pues sigo sin creer que esto esté pasando, ¿vale? Ya conforme pues se va viviendo, ¿no? O sea, ya vamos acomodando pues lo que no entendemos en un inicio, de repente lo empezamos a acomodar de, bueno, ¿cómo le hago? Entonces vamos a negociar con nosotros mismos de, bueno, a ver, pues me tengo que levantar porque si no, pues aquí me quedo, a lo mejor y tengo que darle comer a mi perrito o cualquier cosa. Entonces ya empiezo a negociar con el dolor de, ok, ni mucho en la cama todo el tiempo y llorando y sintiendo porque es bien cansado, pero tampoco estar todo el día afuera en el trabajo con amigos, viviendo como si nada. Sí. Como si nada, porque no. Entonces vamos negociando entre tener ratitos para expresar y otros también para distraernos, porque también es sano hacerlo, distraernos del dolor y a la vez saber que ahí está presente. Ya poco a poquito, ese mismo dolor o eso mismo que estamos sintiendo va transitando por una etapa de mayor crecimiento, ¿ok? El dolor ya no es tan agudo como era al principio. Ya puedo retomar mis actividades y me doy cuenta que puedo volver a reír. O sea, que puedo volver a disfrutar una película, que la persona está ahí conmigo, de un entorno mucho más espiritual, digamos. O sea, es algo intangible, pero sentimos que la persona va a estar ahí. Y a pesar de eso siento la ausencia. Entonces también viene una etapa de mucho más crecimiento y transformación. Más que aceptación, transformación del dolor en algo mucho más humano, que le va dando más sentido a mi vida y que me va permitiendo poder vivir con este dolor. ¿Okay? No es tan fácil, se dice fácil y por eso actualmente ya no se habla tanto de etapas linealmente, como de bases una y luego otra y luego la otra, sino es un proceso que va y viene. Es más altas, bajas, de repente ya estoy retomando mi vida y algo me recuerda y me vuelvo a sentir como al inicio, pero es la experiencia, así es. Entonces es mejor entenderlo así a creer que ya no debería sentirme así ahora, ya estaba bien, ¿no? O por qué siento culpa, o por qué estoy enojada con el mundo, o por qué estoy enojada porque las otras personas ya están haciendo su vida y yo no. Ya lo había superado. Ya lo había superado y por qué ahora me siento así. Eso es ahí donde la importancia de ir acompañado de un profesional o tener esta información a la mano es de mucha ayuda, porque entonces, ok, entiendo que es un proceso natural, o sea que lo voy trabajando, que aún así puedo seguir con mi vida y esto va poco a poquito pasando. Y creo que también cuando eres muy consciente, ¿no? De que no, como dices, no es lineal, sino es progresivo, de que en algún momento puede llegar a volverte a pasar o que llegues a alguna de estas etapas otra vez, también lo aceptas muchísimo más y no te vuelves tan duro contigo mismo, yo creo también, ¿no? Exacto, como ser muy flexible. O sea, hay un concepto que se llama flexibilidad psicológica y precisamente se define como la capacidad de poder observar el dolor sin juicios y saber que en algún momento también se va a ir, ¿ok? Porque no podemos sentir el dolor así de intenso toda una eternidad. El dolor va a disminuir, el dolor va y viene, pero creer que el dolor se va a ir en el momento que lo estoy sintiendo también es muy esperanzador, porque así puedo permitirme o aprender a permitirme sentirlo y aprender a sentir el dolor
es una gran herramienta para el proceso de duelo. Más que evitarlo y quererlo desaparecer. ¿Y cómo le hago para no sentir esto? Llegan mucho con esta pregunta conmigo. ¿Qué hago para ya no sentirme triste? Es como, no, pues fíjate que vamos a irnos por el otro lado. ¿Cómo se siente la tristeza? ¿Qué sientes cuando estás triste? ¿Qué sientes cuando estás llorando? Obsérvate llorando, contempla el dolor. Y aguantar, o sea, tolerar esa contemplación no es fácil. Sí, no. Y es algo que se va entrenando poco a poquito. Pero sí, o sea, así más o menos es como va ese circuito. Fluctuando. Uh-huh. Oye, ahorita, o sea, que platicabas de la gente que se acerca a ti, sí tengo mucho la curiosidad también como de cuál es el tipo de duelo o pérdida con el que más te encuentras y cuál es a lo mejor la que menos te consultan, porque a lo mejor la gente no sabe, como decíamos ahorita, que eso es un duelo y que también se debería de vivir y a lo mejor hasta acompañarlo. O sea, ¿cuáles dirías que son como que los más y los menos? Pues creo que los más sería el duelo por la pérdida de un ser querido y una ruptura amorosa. Okay. A veces llegan más que nada a psicoterapia, a trabajar rupturas, ¿no? A trabajar de apegos y todo este proceso. Y pues seres queridos, o sea, la muerte de un ser querido, ahí va a estar. Entonces, como la primer señal de que voy a ir con un tanatólogo, ¿no? Es muy curioso porque cuando dices, soy tanatóloga, la gente accede a ello. Pero dices, soy psicóloga, psicoterapeuta, es como, yo no te necesito. Yo necesito un tanatólogo, ¿no? Okay. Eso también es importante. O sea, es como, ahorita necesito trabajar mi pérdida y ya. Y como te decía, o sea, a veces que llegan a consulta por otros temas, de repente va saliendo duelos o cosas importantes, que creo que ahí es la otra pregunta, y que no llega tanto. Pues sí consideraría que pérdidas un poco desautorizadas también, como lo son la pérdida de una mascota, la pérdida perinatal, por ejemplo, también es desautorizada o se tiene que vivir en silencio. ¿A qué te refieres de desautorizado? O sea, desautorizado es que la sociedad, o sea, como sociedad, no validamos tanto, no autorizamos tanto que se vive el dolor de estas pérdidas. Como que está mal visto. Ajá, o sea, ¿cómo se llora por un perro? ¿No? O sea, era una mascota, era un ratón, ¿no? Era ¿sabes? O sea, bueno, pues todavía ni nacía tu bebé, bueno, puedes volver a intentarlo, apenas eran semanas, o va a pasar, ¿no? O sea, ahorita de hecho ya se está hablando mucho más de este tipo de pérdidas, pero antes no. Entonces, eran pérdidas que se vivían en silencio. Justo no digas que estás embarazada hasta después de los 3 meses, porque si lo pierdes, ¿qué te va a decir la gente? ¿No? O sea, y entonces se viven en silencio estas pérdidas, pérdidas también de roles o de etapas también de vida, ¿no? O sea, como que, pues es como, ¿cómo me voy a estar quejando por esto? ¿Cómo voy a estar sufriendo porque perdí la etapa de universidad? Claro, o que claro. O sea, me esté doliendo mucho salir de la universidad. Y te puedes juzgar mucho, ¿no? Y decir como, pues, soy un ridículo porque estoy haciendo tanto drama por eso, ¿no? Exacto. O pues temas más densos también como una violación, un abuso sexual, ¿no? O sea, también las desapariciones. Digo, son difíciles. A mí no me llegan como tal este tipo de casos, o sea, no es mi especialidad, porque eso también es importante, pero sí a lo mejor en consulta, sí hay casos donde vienen por un tema de ansiedad a psicoterapia, ¿no? Vengo a trabajar mi ansiedad y se destapa un abuso sexual. Entonces, claro que ahí se vivió algo fuerte, o sea, es al final un dolor que pues es desautorizado porque pues también se vive en silencio. Claro. No digas qué vergüenza, no te van a creer. Entonces, se viven mucho en silencios este tipo de duelos, o sea, de dolor hacia lo perdido y hacia pues el poco acompañamiento que se les brinda. Entonces podría decir es que son este tipo de pérdidas las que comúnmente se viven más callados, en donde no es el motivo de consulta, es más otro tema, pero se destapa. Termina saliendo. Exactamente. Ya. ¿Cómo es tu proceso ahorita? Digo, platicabas del caso que tuviste la semana pasada, ¿no? O sea, en un hospital privado, ¿cómo funciona eso? O sea, cuando a lo mejor un paciente está en fase terminal o que saben que pues a lo mejor su vida va a acabar pronto, ¿se le asigna como alguien que les dé este acompañamiento psicológico como por default? ¿O la familia lo pide? ¿O tú te acercas y dices como, hola, soy Rosy, estoy aquí para ayudarlos? O sea, ¿cómo funciona eso? Sí, en mi caso, yo sí me acerco. O sea, el servicio del hospital se los brinda a todos los pacientes y familias. Entonces yo llego, yo me acerco con ellos, yo les hablo del servicio y se los ofrezco, ¿ok? Aquí estoy, ¿no? Vamos a platicar sobre tal. O sea, no es solo en el caso en donde ya está muriendo, sino desde su ingreso yo me presento, ¿ok? Más que nada en terapia intensiva,
que son los casos más críticos, ¿no? Claro. O sea, también en hospitalización cuando nos llaman, pues ya vamos directamente con esos casos porque como son muchos pacientes, No puedes ir. será muy difícil Sí, ir claro. habitación por habitación. Pero en este caso, yo en terapia intensiva me presento desde que ingresa. Entonces no sabemos exactamente qué va a pasar. Si ya es un estado grave o muy grave, crítico, o que le quedan horas, o que todavía está en veremos, o que está grave pero va a salir. Ujú. Entonces también es mucho preparar tanto a la familia dependiendo del pronóstico. Y pues los pacientes comúnmente están sedados e intubados, la mayoría. Entonces es difícil acceder a ellos, o sea, como para platicar. Claro. Pero hay casos donde sí me toca entrar con ellos directamente y que todavía están despiertos, conscientes, alertas y que sí o sí, aunque es incómodo, yo sí hablo de la muerte con ellos. ¿Por qué? Porque dentro de mi experiencia, esto lo he aprendido como a la mala, ¿no? Como dicen, o sea, en la experiencia, que la familia sepa lo que la persona quiere para su muerte o qué decisiones tomar ellos, también es importante. Y a veces ellos no lo hablan o les da miedo hablar del tema. Es como, no vamos a hablar de la muerte porque es atraerla. Claro, claro. Sí. Entonces, todavía mi familiar, mi ser querido no está en ese momento. Entonces, yo no quiero hablar de la muerte. Es válido. Pero con ellos, de verdad que las personas que están, ya, las personas terminales, saben que ya va a llegar. O sea, es impresionante. Es algo que no podré explicar con palabras, pero es impresionante desde cómo se presenta su lenguaje corporal y que estos temas de verdad agradecen hablarlos con alguien. Que alguien llegue y les diga, ¿cómo estás? Y esta persona que falleció la semana pasada, yo pude hablar con él. O sea, tengo mucho miedo de morir y mucho miedo de morirme aquí porque él era de un municipio de otro estado. Entonces, yo quiero regresar a mi pueblo. Pero él sabía, o sea, algo le decía que eso iba a pasar, ¿no? O sea, no sé, es impresionante. Entonces, también ahí el trabajo tanatológico también se brinda en procesos ya de etapa terminal, que mi trabajo me lo permite poder acompañar ese tipo de casos. ¿Y sí. qué le dices? O sea, por ejemplo, a esta persona que te dice, o sea, tengo miedo a morir. Pues a ver, y no es como yo que te puedo decir ahorita, tengo miedo a morir, ¿no? Sino que es alguien que ya está en esa etapa terminal. ¿Qué le dices, Rosy? Híjole, no hay muchas palabras que decir a ese miedo. O sea, más que nada, yo creo que lo que he aprendido mucho es a escuchar, observarlos, justo esto, contemplar lo que está pasando ahí. Ellos lo que quieren es expresarse. Probablemente no tanto el miedo, yo no le voy a quitar el miedo. Mi objetivo no es quitarle el miedo, más bien es acompañar su miedo. Entonces, como, ok, es completamente válido que sientas miedo, ¿no? Y lo que hago mucho es rastrear su vida. A ver, platícame sobre ti, ¿no? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Qué has hecho? O sea, ¿en dónde ha tenido sentido, ¿no? ¿En qué momentos has vivido? ¿Dónde has sentido dolor? ¿Qué pérdidas tú has tenido? O sea, el que sientas miedo, ¿no? O sea, ¿a qué le tienes miedo específicamente? Entonces, mucho escucharlos o guiarlos desde las preguntas, pero más que hablar de la muerte, es hablar de la vida, porque al final va conectado. Entonces, algo que he aprendido mucho es que en etapas terminales, hablar de la vida de una persona también te va preparando para ese momento. ¿Cómo viviste tu vida? ¿Qué decisiones tomaste? ¿A qué le diste importancia? ¿Qué te faltó hacer? ¿Qué te falta por decir? ¿Qué quisieras decirle a tu familia? ¿Cómo quisieras prepararte? Yo tengo una herramienta que se llama mi carpeta de vida. Entonces, con quienes puedo, porque no siempre se puede. Esos son casos muy específicos donde tenemos tiempo. Claro. Vamos llenando esta carpeta. Y entonces eso es información y son cosas que le queda a la familia, que al final también ayuda mucho a ellos a saber qué es lo que su ser querido desea o quisiera decirles. Y también los acerco a ellos cuando se puede, para que tengan esa interacción o qué quisiera él decirles, ¿no? A lo mejor no se los puedo decir cara a cara porque me cuesta mucho y no los quiero ver sufrir. Eso es mucho lo que me dicen. Pero sí, por medio de mí, se puede comunicar. Entonces ya no se quedan solo como de, tengo todo esto en mi cabeza y me voy a morir, pero no sé a quién decírselo, pero me siento así, Entonces mucho escucharlos. Yeah. Y es bien duro también porque en una semana puedo hablar con ellos un lunes y para el martes ya a lo mejor ya está mucho más deteriorado, ya no está tan consciente, ya no quiero interactuar mucho porque si el paciente terminal se va aislando. Y entonces
para el miércoles probablemente deciden sedarlo, sedación paliativa para que ya no sufra, ya no lo sienta. Y pues jueves, viernes se muere. Entonces ya no es así. Son oportunidades que o lo aprovechas ahorita o no sabes si mañana de verdad va a estar todavía. Claro. Esa es mi labor en el hospital. Qué fuerte. Digo, o sea, qué fuerte, pero al mismo tiempo qué bonito, ¿no? O sea, como que qué padre que alguien pueda tener la oportunidad de, o sea, que alguien como tú se acerque en ese momento tan fundamental de su vida, ¿no? Y haga, pues sí, como una diferencia, creo que bastante. Un cierre. Ajá, de un vida. cierre de vida, ¿no? Y qué bonito que, sí, te digo, que exista como esa vocación y esa labor. Y qué padre qué padre estar compartiendo, o sea, que nos platiques hoy esto también, me gusta mucho. Pero, pues nada, Rosy, eso, quiero también a lo mejor plantearte como un caso hipotético, ¿no? En el que a lo mejor como que un niño que sufrió a lo mejor la pérdida de su padre cuando fue chiquito, ¿no? Y creció y entonces su mamá tuvo que salir a trabajar y pues nunca estaba en la casa, ya sabes. Y sufrió como este tipo como de abandono, ¿no? Nunca procesó como este suceso y pues ahora de adulto a lo mejor puede tener repercusiones, no sé, como que formar relaciones profundas o vínculos fuertes, algo así, ¿no? En un caso así, ¿no? O sea, ¿de quién es chamba? ¿De un psicólogo o de un tanatólogo? O sea, ya cuando ya pasó como todo mucho el tiempo. proceso. Ajá. No, ya sería un caso de psicoterapia, porque como decían al inicio, ¿no? O sea, un tanatólogo no necesariamente tiene que ser psicólogo y el psicólogo no necesariamente tiene que ser tanatólogo para poder trabajar estos temas que ya a lo mejor en la vida adulta se presenta que vivió una pérdida cuando era chiquito. Como psicoterapeutas y teniendo la preparación podemos trabajar también todo este proceso de abandono, porque ya son casos, o sea, ya incluye todo un sistema, ¿no? De creencias, de historia, de aprendizajes, de cómo lo vivió y probablemente si este caso, esta persona adulta hubiera recibido, bueno, hubiera buscado ayuda de niño, o bueno, que alguien más le hubiera buscado, a lo mejor la mamá o algo así, probablemente pudiera asesorarse de un tanatólogo infantil, ¿no? Para saber cómo elaborar el proceso a esa edad y a lo mejor y que pues elaborándolo pueda sacarle algo, ¿no? De esta experiencia para su vida. Pero ya como adulto, si llega a consulta por otros temas, pero sale en esto, sí sería importante mejor acudir con un psicoterapeuta, sí. O sea, sí es importante mejor ir a terapia y ya de alguna manera pues ya poder irlo trabajando a la par. O a lo mejor esta persona de repente vive una pérdida de un tío, ¿no? No sé, o sea, alguien cercano, que entonces busca un tanatólogo. Y estando en su acompañamiento tanatológico se da cuenta de que tiene temas que resolver de abandono. El tanatólogo tiene la obligación de referirlo a psicoterapia. Ya. O sea, ese sería el proceso. Ya. Oye, ahorita justo siguiendo como esa línea, ¿hay como alguna diferencia de cómo viven el dolor o este proceso de duelo a lo mejor como niños o adolescentes allá un adulto? O sea, ¿hay algo que cambie o dirías que es muy similar? No, sí cambia por el hecho de la etapa de desarrollo en la que se encuentre y la etapa cognitiva, ¿ok? O sea, nosotros medimos también el pensamiento por etapas, por edades. Entonces, un niño tiene un pensamiento mucho más concreto, ¿ok? Por eso se enseña por medio de manzanas, por medio de dibujos, por medio de cosas que puedan nosotros visualizar y que tengan esta forma que yo pueda entender la vida así, ¿sabes? O sea, así. Y conforme vamos creciendo, ya en la adolescencia se empieza a desarrollar un pensamiento mucho más hipotético deductio. ¿A qué nos referimos con esto? Que ya podemos hacer más hipótesis de la vida. O sea, cosas que no podemos ver o que no son exactamente este cuadrado, pero que ya podríamos relacionarlas con algo de nuestra vida o con hacer deducciones, ¿no? De que es que si hago esto, probablemente esto suceda o esto suceda, ¿no? Entonces, como adolescentes ya empezamos a tener este tipo de pensamientos, de niños no. Entonces, explicar la muerte a un niño es muy distinto a cómo el adolescente le entiende. Pero también hay que tomar en cuenta la etapa de desarrollo, que el adolescente tiende mucho a convivir más con sus pares, o sea, con sus mismos compañeros, a aislarse más de los adultos, entonces, o a sentirse muy incomprendido por la gente adulta o por la gente, pues sí, que
de acuerdo a la historia, ¿no? O sea, que te hagan ahí temas con papás o gente cercana. Entonces, a veces mucho el adolescente, en vez de expresar y estar en contacto con sus emociones y saber qué siente, pues no, al contrario, se aísla y no quiere hablar de esto y la familia lo quiere obligar a ir al funeral y el adolescente ya no quiere ir o no sabe ni qué está sintiendo. Entonces, el proceso con un adolescente es diferente. El niño probablemente va porque ni siquiera entiende bien qué está sucediendo. Sí. O lo manifiesta desde otra manera. Y el adulto, pues en teoría, ya ha desarrollado este pensamiento más hipotético deductivo, ya teniendo de acuerdo a la experiencia, pues podríamos asimilar y entender que esto es un proceso, que va a pasar, que el amor, la historia de amor con mi ser querido permanece a pesar de la muerte, ¿no? O sea, no es como que se va al cielo y ya no lo voy a, o sea, ya desaparece por completo, ¿no? Está en mi recuerdo, sus huellas en mí, su manera de trascender en mí, pero tenemos adultos con pensamiento más concreto, ¿ok? Ahorita te expliqué el desarrollo esperado, pero no significa que así sea en todas las personas. Entonces también hay veces que un adulto con pensamiento mucho más concreto le cuesta asimilar que la persona está a pesar de ya no estar, ¿no? Es también complicado. Entonces también mucho eso, pues es lo que en psicoterapia, un psicólogo pues tiene toda esa preparación. Lo hemos estudiado la teoría cognitiva, o sea, hay muchas cosas que se van estudiando para luego entender y poder también dar una impresión diagnóstica de por dónde van las cosas, ¿no? O sea, que podemos trabajar. Entonces, por eso, pues también es importante tomar en cuenta la etapa de vida. A mí me encanta trabajar con adolescentes. Siento que es una etapa de brincolín hacia la vida adulta en donde todavía lo puedes trabajar fresco y que te lleva a tomar decisiones de adulto diferentes, ¿no? Pero, pues, dependiendo de qué tanto se recibe o no el apoyo. Claro, sí. Ahorita hablamos como de aceptación, ¿no? ¿Qué crees que se puede aceptar que una persona ya no está? O sea, ¿cómo se ve a lo mejor una persona que sí está avanzando en su proceso de duelo versus una que a lo mejor como que está estancada en esa ausencia o en el dolor de una pérdida? Sí, pues creo que mucho dentro del día a día se puede observar. Y a lo mejor ahorita si yo les digo y te digo a ti, Oscar, recuerda a lo mejor a alguien que vive una pérdida importante o a lo mejor hasta tú o quien nos estén escuchando, ¿cómo te sientes ahora? ¿No? Dime si el dolor es igual de intenso como era en algún principio o si has dejado de hacer las cosas que en ese momento hacías, ¿no? Justo es un ejemplo muy random, pero en el concierto de Camilo, Camilo hablaba precisamente del dolor emocional por perder a una persona. Y entonces, en ese momento, le dijo al público, a todos los que estamos ahí, levante la mano quienes han vivido una pérdida. Y todos, ¿no? Ahora, levante la mano quienes siguieron adelante, ¿no? O quienes ya están con otra persona, o quienes ya no sienten eso mismo. Entonces, claro que bajó la cantidad de personas que levantaron la mano. Entonces, hablaba mucho de esta referencia de que ese dolor que en algún momento sentimos pasa, que dejamos de sentirlo como te sentías. Recuerda tu primer ruptura amorosa, un momento muy doloroso. Ya no lo sientes igual, ¿ok? Ha pasado y a lo mejor has continuado con tu vida, a lo mejor has tenido una nueva relación de pareja o has tomado decisiones a partir de eso. Te diste cuenta que a lo mejor a partir de esta relación o esta ruptura me di cuenta de lo que quiero y lo que no quiero, qué busco en una siguiente persona. ¿Cómo vemos la diferencia entonces? Con las personas que probablemente se han mantenido en un hecho en donde no hay mucho avance de la vida, ¿ok? Pierdo mi sentido de vida. Probablemente hay una desesperanza de, pues es que por más que lo intento, no logro salir o no encuentro a alguien más o no me logro sentir tranquilo. Yo veo a las personas cómo salen de lo que les pasa y yo no. A veces así se siente en el día a día, como que la vida pasa y está pasando muy rápido y yo me sigo como muy detenido en este dolor que no logro explicarme por qué no puedo avanzar. ¿Por qué sigo extrañando a la persona como en el día 1 y quiero que esté aquí y no me veo sin la persona? O sea, tengo también otro caso de una señora que perdió a su mamá con quien vivió toda su vida. Ella no se casó, no tuvo familia, o sea, vivía con la mamá y la mamá era su sentido. Cuidar a la mamá era su sentido. Claro que pierde a su mamá, la pierde en el hospital y yo me quedo con ella de seguimiento. Ya llevamos trabajando casi el año. Y ha sido un proceso muy complejo. O sea, de verdad que hay casos y hay historias y como el vínculo es tan fuerte, la edad en la que se vive la pérdida y muchos factores influyen,
que salir adelante de un duelo se va complicando y no lo entendemos. Sentimos que somos los raros dentro de todo un mundo en donde la gente sale adelante y por qué yo no. ¿Ok? Entonces, así es como lo vamos relacionando. Mucho es el motivo de la pérdida. ¿Cómo fue? Si fue muerte, ¿cómo fue la muerte de mi ser querido? Si fue violenta por un asesinato, si fue por una desaparición, o sea, ¿sabes? O sea, eso influye mucho. Fue inmediata, fue por un accidente automovilístico, o si tuve la oportunidad de despedirme en un hospital. Eso, la edad que yo tenía al momento de vivir la pérdida y el vínculo con la persona o con lo que se ha perdido. Esos 3 factores nos dan información de cómo estoy viviendo, qué tanto mi duelo se puede complicar con el tiempo y la razón por la cual probablemente me sea más difícil a mí salir adelante de una pérdida. Entonces, más que aceptarlo, es un proceso de transformación. ¿Cómo voy transformando el dolor en sentido, en crecimiento, en retomar mi vida? Pero que no la retome y que me esté costando, también se puede, ¿ok? Porque a veces justo eso es como hablamos de todo ese proceso espiritual, transformación, y claro que las personas que a lo mejor nos pueden escuchar o quienes lean sobre duelo y vean que lo increíble que es, dicen, ¿y por qué yo no me siento así? Claro. Entonces también creo que es muy importante hablar de eso, o sea, que no todos tenemos como ese volado de, ay, yo lo voy a vivir de manera muy natural y voy a salir de esto. Probablemente a mí se me complique y es válido. Podemos pedir ayuda. Por eso existimos personas que trabajamos con estos acompañamientos. Se vale pedir ayuda, se vale decir, no lo estoy logrando y poder acercarse a un profesional. Porque a veces nos cuesta trabajo y dicen, yo puedo. Entonces, si ya identificamos que nos estamos deteniendo ante el mundo y que la vida sigue, que yo no puedo salir, ok, pues es momento. Es momento de buscar ayuda. Claro. Así es. Claro. Hablamos ahorita fuera del estudio que a lo mejor como que luego no se acepta tanto como este tipo de regresiones, ¿no? Hablabas de un ejemplo, creo que de una amiga del Super Bowl, ¿no? Así es. ¿Nos puedes platicar de eso? O sea, cómo se ve o cómo se acepta, ¿no? Porque que lo hayas perdido y que ya lo hayas superado y tal no significa que no te sigas acordando o que no siga estando presente en tu vida, ¿no? Exactamente. O sea, ¿cómo se ve de una forma sana eso a lo mejor? Sí, ya conforme pasa el tiempo y voy entendiendo y voy saliendo adelante y voy tomando mis decisiones y ahora pues he continuado con mi vida, he seguido en etapas de vida, a lo mejor ya decidí embarazarme después de haber perdido a mi papá o como que he retomado mis viajes que tanto me encantan. Va a haber momentos donde la vida nos recuerde a esa persona, porque es así, porque ¿qué sentido tendrá vivir si no vamos a ser recordados al momento de morir? Claro. Es como, esa es la palabra trascendencia, cuando vivimos a través del recuerdo de otras personas. En instantes, en canciones, en viajes, en momentos, estamos ahí cuando partimos. Entonces, por ejemplo, tengo una amiga que pasó el Super Bowl, me decía, ¿no? O sea, cada vez que llega esta fecha, yo me pongo la gorra o la playera de mi papá, que se ponía de su equipo, y sé que aquí está conmigo. Son esos cachitos de vida que me regalo para saber que él está aquí presente conmigo. Y son instantes, ¿ok? Donde sí está la ausencia y donde sí, acompañando a personas en duelo, me doy cuenta que no es que dejamos de sentir, no es de que dejamos de extrañar, ni que ya lo pasamos y lo olvidamos, porque también muchas personas tienen miedo a olvidar a la persona, a su ser querido. Claro que olvidamos ciertas partes físicas, pero el sentido, ¿no? O sea, esa esencia, ahí está. Entonces, ese proceso natural del duelo, como sabemos que se va transitando y no sabemos que podemos seguir adelante, es permitirnos sentir esos instantes donde hay tristeza o, ay, me encantaría que él estuviera aquí conmigo viajando. Me encantaría que él probara esta limonada que tanto me encantó, porque a él le encantaba la limonada. Es válido decir sí y me siento triste y a lo mejor me echo una lloradita. Sí, les digo así, échate tu lloradita y vas a ver cómo esa lloradita te va como permitir el desahogo instantáneo y ya. Y de ahí pues sí, vas a continuar tu viaje o vas a continuar con tu día de trabajo, como esta amiga, pues ayer, o sea, el Super Bowl. Y sí, o sea, son esos instantes donde se lo permite, se pone la playera, se pone la gorra, lo recuerda, sabe que él está ahí y hoy pues ya se levantó a trabajar. La vida sigue, pero permitirnos sentir es importante. Claro, totalmente. Rosy, ¿qué consejo le darías a alguien que un ser querido suyo, o sea, a lo mejor un amigo muy cercano o un familiar, está pasando por un proceso de duelo? Uy,
Creo que algo muy importante es no permitir a la persona expresar lo que tenga que expresar y que no necesitamos tener las palabras perfectas y correctas para consolar a otro. ¿Okay? Porque a veces nos genera mucha angustia saber, es que, ¿qué le digo? ¿No? O sea, a lo mejor y no necesitas decirle nada. A lo mejor para eso va a ir con su tanatólogo. Claro. O lo que necesita de ti probablemente es esa escucha sin juicios. Eso que necesita también vivir la persona, que es observarse, contemplarse sin juicios. Como acompañantes es muy importante eso, no evitar decir palabras como échale ganas o la persona ya está en un lugar mejor y eso, o sea, sí, como que... En lugar de eso, ¿qué otras palabras podríamos usar? Lo que podría yo recomendar sería no puedo saber lo que estás sintiendo. Es una realidad, porque a veces como lo siento mucho, ¿no? No lo sientes. No lo sientes porque no estás viviendo lo que yo estoy viviendo, ni tienes el mismo vínculo. O es que, sí, yo sé que es así. No sabes que es así porque no lo estás viviendo. Y viéndole desde el otro lado, cuando recibo a estas personas en duelo, me dicen que les enoja mucho ese tipo de palabras. Es como, no me puedes decir eso porque no lo estás sintiendo como yo, pero sí el hecho de decir, no puedo imaginarme lo que estás sintiendo, pero aquí estoy contigo. Y aquí voy a estar. A lo mejor a veces a distancia si tú quieres que esté a distancia, a lo mejor a veces cercano si tú quieres que esté aquí contigo. Y otra pregunta clave es, ¿qué necesitas de mí ahorita? Aquí estoy, ¿cómo te puedo ayudar? No, pues, o sea, a lo mejor y solo escúchame, o a lo mejor llevamos comida o hacemos el súper porque no ha querido ni salir, o lo acompañamos y vemos algo si quiere ver una película. Es más acompañar que las palabras mágicas que podamos decir en ese momento. No hay palabras, es más el acompañamiento. Y también, pues, saber en qué momento, ¿no? O sea, a lo mejor y la persona se está quedando, ¿no? O sea, a lo mejor estar muy atentos a esos focos rojos donde decimos, híjole, es que creo que sería importante o recomendable que asista con un profesional, pues a lo mejor sugerírselo sin quererlo llevar a fuerza, ¿no? Pero a lo mejor sí estar muy atento a estas necesidades que van teniendo. Claro. Oye, ¿y qué consejo, así también muy práctico, le darías a alguien que está pasando en este momento por un proceso de duelo y que a lo mejor no está teniendo un acompañamiento psicológico o tanatológico cercano? Pues creo que uno es, no te compares con nadie más. O sea, tu duelo no es igual al de otra persona. No hay más o menos, ¿no? Duelo en cada persona. Entonces, uno es evitar estas comparaciones que nos llevan a sentirnos mal o sentirnos culpables o no de estar viviéndolo como lo estemos viviendo. Permitirnos sentir, expresar. O sea, eso también es muy importante. Es válido lo que sientas, es válido si quieres llorar, es válido si quieres también estar solo. O sea, la persona que te va a guiar eres tú mismo. Entonces, ¿qué es lo que estás necesitando? Porque a veces nos sentimos culpables de no querer estar hablando con alguien y la gente te quiere ir a visitar y visitar y visitar y a lo mejor lo que tú quieres es un ratito de silencio. Permítete ese ratito de silencio, habla con tus seres queridos y dices, ahorita quiero estar solo, ¿no? Escucha mucho a tu cuerpo, tus necesidades tanto emocionales pero también físicas. El autocuidado es importante. Entonces, ¿cómo te estás alimentando? ¿Qué tan bien o no te estás hidratando? Porque se nos olvida todo. Hasta que comemos no nos da hambre, no tomamos agua, no queremos hacer nada. Entonces, el autocuidado en un duelo también ayuda mucho al cuerpo, a la mente. Entonces, salir a dar unas pequeñas caminatas, masajes ligeros en como en nuestras manos, o sea, en las piernas, poco a poquito, hidratarnos, tomar un ratito de sol. Todas esas pequeñas acciones de verdad hacen la diferencia en un proceso de duelo. Y pues evitar estos juicios, ¿no? O sea, también dentro de lo que está bien y lo que está mal es importante, o acudir a un profesional si tienen dudas específicas de algo que a lo mejor ahorita estén sintiendo y no sepan ni qué es o por qué es, pues también es válido pedir ayuda. Entonces eso yo creo que sería como lo principal. Perfecto, Rosy. Oye, ya como última pregunta para ir cerrando, tú que vives muy de cerca todo este tipo de procesos, ¿cuál dirías que es el aprendizaje más grande que has tenido hasta ahorita sobre la vida o la muerte? Híjole, yo creo que sería la impermanencia de la vida, que de verdad
las cosas, los instantes se van. Entonces, a veces nos detenemos por temas que traemos, ¿no? O sea, que no nos permiten avanzar y perdemos de vista lo que sí está sucediendo en el presente. Entonces, a veces suena muy cursi, ¿no? Muy espiritual todo este asunto de vivir más el aquí y el ahora, valorar más como ese presente, a tus seres queridos. O sea, después de vivir todo esto y de conocer tantas historias dolorosas y de estar en el hospital y de absorber todo esto, de verdad que ahora que, por ejemplo, estoy con mi familia, sí llega un momento en donde como que reacciono y digo, aquí estoy con ellos. O sea, como que hoy me siento feliz y hoy estoy aquí y entonces les digo lo que siento y lo que disfruto mucho de esos momentos porque mañana no sé, ¿no? Y de verdad que hasta que lo vives muy de cerca puedes tener mucha más sensibilidad ante el presente porque se va y se va rápido, no sabemos porque pues no tenemos un tiempo específico, pero eso por un lado y dos, el aprender también a tolerar el dolor. O sea, el dolor no es algo malo si lo ponemos en una etiqueta de bueno o malo, porque a veces como evitamos sentir dolor, evitamos vivir con sufrimiento. Entonces, más que nada, permitirme sentir el dolor y saber que ahí está y que me hace humana, ¿no? También poderme permitir llorar y expresar lo que siento. Por ejemplo, con la pérdida de la semana pasada de mi paciente, lo que hago yo es darme un ratito, hago un ritual de despedida, me despido de él y le agradezco lo que me ha enseñado. Y prendo una velita y lloro y no sabe, o sea, mi esposo justo terminé y dijo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Así, preocupada, dije, no, acabo de hacer mi ritual de este señor. Porque eso me vuelve mucho más sensible a mi trabajo. No solo es como un trabajo de 8 horas. Uno más, ¿no? Uno más, es una persona que te deja una enseñanza. Entonces, cada cosa que hacemos nos puede dejar algo si aprendemos a ver ese lado como mucho más sensible de lo humano, que es interactuar con gente, hablar de esto y pues eso, creo que eso sería. Ya, padrísimo, Rosy. Pues muchas gracias. Gracias de verdad por tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros este tema que a lo mejor se habla poco, pero pues todo mundo lo tiene presente en alguna etapa de su vida. ¿Dónde te puede contactar la gente si en caso de que a lo mejor, no sé si también ofreces consultas personales o así, cómo podría llegar a ti? Sí, estoy en redes sociales como sic.rosy Aguilera, Rosy con doble S. En Instagram, comúnmente es donde estoy más activa. Okay. Facebook también me pueden encontrar. Y en página web, rosyaguilera.com. Buenísimo, Rosy. Pues mil gracias otra vez por venir. Gracias a ti, Oscar, por la invitación. Creo que la conversación con Rosy ha sido una de las conversaciones sí más profundas que he tenido, no solo en el podcast, sino a lo largo de toda mi vida. Es de admirar muchísimo la labor que tiene gente como Rosy y que hace todos los días en un hospital y cómo eso puede cambiar muchísimo los últimos momentos de la vida de una persona. Bien dicen que lo único seguro en esta vida es la muerte, y aunque creo que socialmente es un tema que tal vez no se habla demasiado, sí es algo que nos pasa a todos por la cabeza y que a lo mejor hemos experimentado de forma cercana, ¿no? Y creo que darle la perspectiva que nos plantea Rosy en la conversación que tuvimos hoy transforma muchísimo el sentido de trascendencia que cada uno de nosotros puede tener con su propia vida y la trascendencia que podemos también darle a todos esos seres queridos y experiencias o momentos de nuestra vida que pues hoy ya no están. Espero que esta conversación les haya dejado algo tan valioso como a mí. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram y en Facebook. Estamos como Bioética para Todos. Ahí pueden escribirnos algún mensaje más personal. Nos encantaría saber lo que piensan de este tema, de a lo mejor algún otro tema que les gustaría que platicáramos también en el podcast. Escríbanos ahí un DM. Y pues nada, eso es todo por ahora. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Les mando un muy fuerte abrazo. Que tengan un gran día. Chao.